y queremos pedir tu presencia, que te manifiestes entre nosotros y que podamos ser fortalecidos por el mensaje de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús. El pastor Remigio Orozco, quien nos está acompañando en esta mañana y es el nuevo pastor del distrito de Neuquén Este. Y como les dije, 21 años de ministerio, ha conocido muchos hermanos, muchas iglesias, y él tiene, no se pongan celosos, pero hay una iglesia con la que tiene contacto permanentemente, que es su primera iglesia. ¿Sí? Yo le podría decir a algunos miembros de esa primera iglesia. Uno de esos miembros es Viviana, otro miembro es Matías y otro miembro es Melina. ¿Sí, pastor? Y esos son su familia. Y hermanos, nuestra primera iglesia, ¿cuál es? Nuestra familia. Y la primera iglesia del pastor. Y hoy nos está acompañando Viviana y yo voy a pedir que pase. Pastor, póngase de pie. Ya lo vamos a escuchar ahora con toda la predicación. Y le voy a pedir al hermano Mario que me pueda acompañar, porque queremos que la iglesia pueda orar por ellos, así como ellos han estado orando por ustedes desde que se enteraron, y que juntos, iglesia, pastor, familia pastoral, podamos hacer todo para que podamos terminar con la misión que el Señor nos ha encomendado y muy pronto encontrarnos con el pastor de los pastores, nuestro Señor Jesús. Amén. Así que, hermano Mario, nos vamos a arrodillar nosotros que estamos aquí para poder orar. También voy a invitar a quienes deseen acompañarnos de rodillas en esta oración de consagración. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias. Muchas gracias por las bendiciones que recibimos de ti. También por esta mañana poder estar reunidos en tu casa de oración. Señor, esta mañana estamos aquí de rodillas frente a ti por un motivo muy especial. Hoy, Pastor Remigio, Viviana, su esposa, llegan aquí a Neuquén para trabajar en tu obra. Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu esté con ellos, con su familia y también con todos los que integran la asociación y también este distrito de Neuquén Este. Te pedimos que guíes y fortalezcas siempre. Sabemos que como seres humanos tenemos debilidades y por ahí por momentos nos desanimamos. Te pedimos que en esos momentos tú estés para aliviar la carga, Señor. Señor, guíanos siempre. Señor, también pedimos que vengas pronto, que podamos disfrutar contigo todos y que este mundo de dolor, de tristeza, de sufrimiento pueda quedar atrás. Señor, nuevamente te pido por tu Santo Espíritu que nos acompañes al pastor, a Viviana y a todos los que estamos aquí, a aquellos que escuchan en la radio. Te lo pedimos no porque somos merecedores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conociéndonos, y seguramente vamos a poder compartir el ministerio, vamos a poder compartir sobre todo la gran misión que tenemos, que es la predicación del Evangelio. Si hay una razón por la cual la iglesia existe, es para predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Y ese es nuestro deseo, poder unirnos a esta iglesia, a las iglesias del distrito, para predicar el Evangelio. Desde ya muy agradecido por el recibimiento, por la calidez. La verdad que es una iglesia que se nota ese espíritu y estamos muy contentos por eso. Contentos también de ver que se preocupan por dar un mensaje más allá de las palabras, sino con los hechos, porque tienen un edificio de adoración lindo,
Y eso habla de que tienen una consideración significativa de quién es nuestro Dios y a quién adoramos y a quién le servimos, ¿no? Agradecemos también a la familia que presentó la ofrenda musical, que nos hace pensar que el Señor está con nosotros y que Él va a volver. Y por eso estamos nosotros comprometidos con la predicación del Evangelio. En esta mañana vamos a compartir un texto de la Escritura que está en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 18. En este capítulo hay varios incidentes hechos que presentan a Jesús en relación con la gente. Pero particularmente vamos a detenernos a analizar dos parábolas. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 8. San Lucas 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la pregunta que hace la conexión entre estas dos parábolas. Muchas veces nosotros hacemos referencia a este texto, analizamos, pensamos, reflexionamos en este texto, pero no siempre reflexionamos en este texto en el contexto en el cual está dado en la Biblia. Y ahora vamos a ver por qué esta pregunta que hace Jesús está en medio de estas dos parábolas. La parábola de la viuda y el juez injusto, y la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a leer las parábolas. Dice San Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice aquí el texto? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Cómo esta pregunta está relacionada con esta parábola? Vamos a leer la otra parábola también. Versículo 9, San Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Volvamos entonces a la pregunta: ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Cómo se relaciona esta pregunta con estas dos parábolas? Analicemos un poco las parábolas.
ciertas similitudes en ambas parábolas. En ambas parábolas, los protagonistas son dos personas. En el caso de la primera parábola, hay un juez de quien se dice aquí que ni temía a Dios, ni estaba interesado en hacer justicia. Tengamos presente que la parábola que Jesús se está refiriendo tiene que ver con el pueblo de Israel. Por lo tanto, el juez de quien está hablando aquí Jesús no es un juez del mundo secular o del mundo no creyente, sino que es un juez miembro del pueblo de Israel. Podríamos nosotros decir hoy es un juez miembro del pueblo de Dios. Sin embargo, aunque este juez es miembro del pueblo de Israel, es miembro del pueblo de Dios, dice aquí el texto que ni respetaba a Dios, ni tenía temor por Dios, ni tampoco tenía interés ni respeto por su propio. Y entonces allí aparece la mujer. En la segunda parábola también hay dos protagonistas, un fariseo y un publicano. El fariseo también es una persona de autoridad en el pueblo de Israel. No solo es una persona de autoridad, sino es una persona que tiene la responsabilidad de enseñar, o tenía la responsabilidad de enseñar la palabra. Por lo tanto, tiene una responsabilidad mayor que otras personas. Este fariseo, dice aquí la Biblia, tenía el hábito de orar. Pero su hábito de orar tenía una particularidad. Porque cuando nosotros leemos allí el versículo 11, dice, el fariseo oraba puesto en pie y oraba consigo mismo. Casi podríamos decir que este fariseo estaba presentándole a Dios todo lo grandioso que él era, todo lo buena persona que era. Porque dice, ¿no? Allí en el versículo 11, noten la oración que él hace. Te doy gracias. Uno diría, bueno, está bueno la oración da gracias, porque muchas veces nosotros en nuestra oración presentamos una lista de pedidos, ¿no? Como si íbamos al supermercado. Y aquí este hombre no hace eso, pero sí da gracias. Pero aquí viene, ¿por qué da gracias? Dice, doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, los otros son ladrones, son injustos, son adúlteros. No. Y luego dice, no, Señor, mira qué buena persona que soy. Hago obras de bien. Ayuno 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Yo digo, wow, este hombre sí que era un ejemplo, ¿no? Pienso de llegar a la casa un día y decir, uy, ¿sabes que vengo? No, dice, pero yo hoy estoy ayuno. Y 2 veces a la semana. No sé cuál será el hábito aquí de esta iglesia o de aquellos que me están escuchando. Por allí uno diría, la verdad estaría bueno, una vez por mes, que sea tener un día de ayuno, para estar en comunión con el Señor, para buscarlo de corazón. Nos haría bien en lo espiritual y en lo físico también. Pero este fariseo superaba eso, porque él dice que ayunaba ¿cuántas veces? ¿Qué diríamos nosotros? Vemos a un hermano que hace todas estas obras de bien, que es justo, etc., y hasta hace ayuna 2 veces por semana. Pero él en su oración le estaba diciendo a Dios todo lo bueno que él era. Señor, mira todo lo que él lograba. El fariseo, como dije antes, era un maestro de la ley.
la responsabilidad de enseñar la palabra. Podríamos hablar de que este fariseo está representando a aquellos que tienen esa responsabilidad. Y luego entonces está el publicano. Pero volvamos a la primera parábola que hemos leído. El segundo personaje de la primera parábola, el primero era el juez, el segundo personaje era una viuda. Y entonces el relato dice que esta viuda iba y le insistía al juez para que le haga justicia. Pero el juez no le prestaba atención. Y entonces la mujer insistía, persistía, a tal punto que el juez tuvo que obrar justicia y favorecer a esta mujer. Pensando en el pueblo de Israel, el antiguo Israel, sabemos que la situación social de las viudas era infame. Una mujer viuda estaba con seguridad en la pobreza, porque no tenía quien pudiese representar. Por eso en el texto bíblico muchas veces encontramos la declaración de tener en cuenta a los huérfanos y a las viudas, que era un mandato que Dios había ya dejado en el antiguo Israel. Pero este juez del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, no estaba atento a ese mandato, todo lo contrario. Pero aún así esta mujer insistió y finalmente fue atendida. Y ahora podemos hacer con esta historia una conexión con la pregunta con la que comenzamos, que se encuentra registrado en Lucas capítulo 18, versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Queridos hermanos, la fe es un don de Dios, pero la fe se manifiesta a través también de ciertas acciones que nosotros podemos tener. O hay ciertas acciones que nos ayudan a desarrollar nuestra fe. ¿Cuál era la acción que tenía esta viuda? Si leemos el primer versículo, vamos a poder llegar a la siguiente conclusión. También le refirió Jesús una parábola. ¿Por qué refirió Jesús esta parábola? ¿Qué dice allí el versículo 1? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No. Hallará cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Hallará fe en la tierra? Y ahora entonces, conectando esto con este versículo que hemos leído, Jesús dice, les voy a dar esta parábola para que entiendan la necesidad de orar siempre. Quiere decir que la oración es una característica de las personas de fe. Y entonces allí viene una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a la oración? En este caso, la oración de esta mujer tiene que ver con el pedido de justicia. Y nosotros podemos dirigirnos al Señor. Los hijos de Dios a lo largo de la historia se han dirigido al Señor para pedir por justicia. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, allí en los sellos, quintos sellos, ¿hasta cuándo, Señor? Está el pedido de justicia. Pero el detalle es orar siempre.
cosas injustas que nos pueden pasar en la vida pueden llevarnos a desmayar, a decaer, a abandonar la fe. Seguramente aquí en esta iglesia, algunos hermanos se reunían, se congregaban aquí y hoy no están. Si nosotros queremos perseverar, queridos hermanos, no podemos descuidar la oración. Yo los animo para que ustedes puedan ser personas de oración. Pastor Fabián mencionó hace un rato los 10 días de oración. Y queridos hermanos, una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Se mencionó que va a haber reuniones por la mañana y por la tarde. En lo personal estoy dispuesto a acompañarlos por la mañana. La hora que ustedes pongan, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 4 de la mañana. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. En la segunda parábola que hemos leído, también Jesús, en la introducción, da la razón por la cual presenta esta parábola. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. No hemos hablado mucho aquí acerca del segundo personaje, que es el publicano. Saben ustedes que los publicanos no eran personas gratas en el pueblo de Israel, Judá particularmente. Porque los publicanos eran los que se encargaban de cobrarle los impuestos para después llevar esos tributos a los romanos. Y a esto había que sumarle que los publicanos también eran parte del pueblo judío. Por lo tanto, para nada era simpático que la gente de su propia ciudad, de su propia nación, les cobrara los impuestos para llevarlos a aquel emperador que estaba dominándolos. Tanto los publicanos no eran enemigos. Aparte, si ustedes siguen leyendo el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19 aparece la historia de otro publicano, llamado Zaqueo. Y da la evidencia allí Zaqueo de que los publicanos tenían algunos hábitos no saludables, porque cobraban de más y se quedaban con el bueno, podríamos decir, y se enriquecían. Por lo tanto, los publicanos no eran bien vistos. Pero este publicano evidentemente estaba reconociendo su falta. Y en el versículo 13 entonces dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios es propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Conectando esto con la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No necesariamente la fe se puede sintetizar por las acciones del ser humano. Porque aquí teníamos un fariseo quien hacía muchas cosas, y muy buenas cosas. Pero evidentemente la fe de él era pequeña. Porque la fe de él, recuerden el motivo de la oración de esta parábola, Jesús dice: les dio una parábola pensando en aquellos que confiaban en sí mismos. La fe
no es la confianza en nosotros mismos, sino que la fe es la confianza en quién, en Dios. No por las cosas que nosotros hacemos, sino por nuestra confianza en Dios. Y este hombre confiaba en sí mismo, oraba para sí mismo, casi como que la oración era para decir, yo soy el mejor. Por lo tanto, en él no estaba esa fe viva de la cual el Señor Jesús habla. Por otro lado, cuando nosotros dependemos de Dios y confiamos plenamente en Dios, aprendemos a estar cerca de Él, y cuando estamos cerca de Él comenzamos a tener el Espíritu del Señor. Y entonces el orgullo, el egoísmo comienzan a bajar. ¿Por qué? Porque cuando nos miramos frente al Señor nos damos cuenta de nuestra pequeñez. Por lo tanto, este publicano, a pesar de que era una persona no bien vista, sin embargo, él estaba desarrollando esa fe, estaba comenzando a contemplar al Señor. Por eso él dice, Señor, sé propicio a mí, lo único que puedo decir es que soy un pecador. Y esa fe le estaba permitiendo al publicano ser merecedor de la gracia salvadora de Jesús, que cubre multitud de pecados. Solo salvos por la gracia de Jesús. Queridos hermanos, esta iglesia ha sido llamada por el Señor para ser una iglesia misionera, que pueda compartir la buena nueva de salvación. Pero para que eso suceda, es necesario que esta sea una iglesia de fe. Y para que sea una iglesia de fe, esta iglesia debe tener su espacio de oración, congregacional y sobre todo individual, en nuestros hogares. Pero no es solo la oración, sino la lectura de la palabra. Nuestra oración va a desarrollarse en la medida que nosotros meditemos en la palabra. Porque en la palabra nosotros encontramos el mensaje de Dios para nuestra vida hoy. ¿Cuántos hermanos estarían dispuestos a acompañarnos en estos 10 días de oración que empezarán el 6 de febrero por la mañana? ¿Cuántos hermanos estarían dispuestos a acompañarnos? Amén. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Quién está en primer lugar en este reino? El sábado pasado estuvimos en una congregación allí en Francisco Álvarez, partido del Moreno, Buenos Aires. Y allí pudimos tomar una foto de una hermana con su familia que se llama Julia. Julia es una persona mayor, le tuvieron que amputar una pierna, perdió a su esposo hace apenas un par de años, pero ella abrió las puertas de su casa para que un grupo de personas vaya a reunirse allí, para que hagan como una iglesia en la casa. Y entonces comenzó a orar por su familia, por sus hijas, por sus hijos, por sus yernos, nietas. Y ella comenzó a orar. Y cuando tuvimos hace un par de años el inicio de los 10 días de oración, ella tenía su tarjeta donde anotaba a las personas y tenía un montón de nombres, tenía más de 5. Pero obviamente en esa lista estaban sus familiares. Comenzó a orar.
ya estaba por terminar los 10 días de oración, el último sábado, fuimos a visitar al yerno, que vive muy cerquita. Así que entonces fuimos, lo visitamos, oramos con él y lo invitamos a venir a la iglesia. Él nunca había ido a la iglesia. Y entonces él dijo, bueno, está bien. Y ese sábado de tarde, en la reunión de oración de la tarde, allí estaba. Francisco. Ahí está. La esposa, quien también había estado orando, los únicos adventistas de la familia eran Julia y una de sus hijas estaban allí, ¿no? Y entonces cuando la esposa vio a Francisco ingresar a la iglesia, comenzó a llorar. Dijo, no puedo creer. La semana pasada yo puse en mi lista el nombre de mi esposo y comencé a orar por él. Y hoy el Señor ya me ha contestado. Nunca él había asistido a una reunión de la iglesia y él está aquí sentado. Y allí entonces le ofrecimos estudiar la Biblia, él comenzó a estudiar la Biblia y después de algunos meses, casi un año, él estaba ingresando a las aguas de los ríos. Pero no entraba él solamente. Dos cuñadas. Se había bautizado ya de una nieta de Julia. Y entonces ahora, Julia, cuando la saludaba, tenía una sonrisa tan grande porque decía, el Señor está contestando mis oraciones. Porque 5 personas de su familia hoy ya son parte de la iglesia. ¿Contesta Dios las oraciones? Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Creo, hermanos, que muchas veces las cosas no suceden sencillamente porque nosotros dudamos y no perseveramos. De allí que tenemos que aprender la lección que nos deja esa parábola de esa viuda que insiste, y el Señor obra. Pero también recordar que debemos ser humildes y estar para servir. Que el Señor bendiga a esta iglesia, que el Señor nos bendiga